Tenemos unos invitados especiales para nosotros, a los cuales le tenemos mucho afecto, unos grandes colaboradores también aquí de nuestro programa Explora. Hablamos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Arturo Prat Iquique, a través de su académica y decana de la Facultad de Ciencias, la doctora Venecia Herrera. Doctora Venecia, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida al Festival de la Ciencia 2020. Un gusto para nosotros tenerla aquí. Muy buenas tardes, Waldo. Igual, un placer. Agradezco mucho al programa regional Explora por la invitación. Sí. Muy cortito. La doctora Venecia nos presentará el comportamiento de la cantidad y la calidad de las aguas naturales aquí en Tarapacá. Así que, doctora Venecia, el público es todo suyo y cuando usted me diga comenzamos con la presentación de esta actividad del día de hoy. Buenas tardes. Quisiera agradecer al programa regional Explora a cargo de la Universidad de Tarapacá, en la región de Tarapacá, por la invitación, ¿no es cierto?, a participar al Festival de la Ciencia 2020 y que tiene por título Celebremos la Curiosidad. La Universidad Arturo Prat, alineado con los desarrollos estratégicos de la región y con el país, genera un conocimiento en relación a los recursos hídricos de la región. De allí entonces que tiene por título mi presentación, entregarles a ustedes cómo, de una manera amena, cómo ocurre este comportamiento de la cantidad de agua que existe en la región, aguas naturales, y también de la calidad química de estas aguas. En Latinoamérica existen zonas húmedas donde las lluvias son bastante abundantes y las sustancias orgánicas predominan. Estas características, como así en otros lugares, las tienen la cuenca del Amazonas y, por ejemplo, en el sur de Chile. También existen zonas secas, es decir, lugares donde las lluvias son muy escasas, debido a la intensa radiación que ocurre en estos sectores, también provocan intensas evaporaciones y en estas regiones están predominando lo que nosotros conocemos como sustancias inorgánicas. Y estas zonas las tiene la macrozona norte de Chile y sus países limítrofes. En esta figura, que es una imagen satelital, podemos observar, ¿no es cierto?, que esta es la región de Tarapacá, está delimitada, ¿no? Se distinguen franjas longitudinales desde el borde costero, ¿no es cierto?, que van atravesando hasta llegar, ¿no es cierto?, a una zona conocida como los Andes centrales, el altiplano, donde en esta región entonces está limitando con el altiplano de Bolivia. En el norte limitan con la cuenca de Camarones y la cuenca de Camiña, en el norte, con la región de Arica y Parinacota, y hacia el sur, la región de Tarapacá está delimitando con la región de Antofagasta, en una gran cuenca también conocida como la del Salar de Yamara y la del Río Rojo. Bien, en esta región, ¿no es cierto?, donde las lluvias son muy escasas y existe esta intensa evaporación, las cantidades de aguas que existen son principalmente subterráneas. Las aguas superficiales, como podemos ver en esta fotografía, son muy escasas. Y de allí entonces es la importancia que tienen en el estudio de estas aguas. La región de Tarapacá, por ser tan extensa, por presentar estos perfiles longitudinales a diferentes alturas,
se divide en zonas hidrográficas. Y tal como lo mencionaba anteriormente, el borde costero es una zona hidrográfica donde prácticamente no existen aguas superficiales, con unas excepciones, ¿no es cierto? Está la desembocadura del río Loa y en algunas ocasiones, cuando las lluvias son bastante intensas en el altiplano, podemos visualizar algún estuario en la desembocadura de Camiña. En el lado norte se distingue una zona hidrográfica bastante extensa, conocida como el Salar de Yamara y la del río Loa, y es porque ocurre entonces el nacimiento del río Loa, que ustedes saben efectivamente que cruza, ¿no es cierto?, gran parte de la región de Antofagasta, para luego volver a su curso y desembocar en este sector. En el lado del norte está la zona hidrográfica de Camarones Camiña, las únicas aguas superficiales, ¿no es cierto?, que van desaguando hacia el océano, principalmente, ¿no es cierto?, esta es parte de la región de Tarapacá, de la región de Arica y Parinacota, y la quebrada de Camiña, o bien conocido como el río de Camiña, ¿no es cierto?, es parte de la región de Tarapacá. En la depresión, esta es una zona hidrográfica conocida como la Gran Cuenca de la Pampa del Tamarugal. Acá las únicas aguas superficiales son las que vienen surcando, ¿no es cierto?, y que nacen en el altiplano, y que la mayoría de ellas son del tipo endorreica y por lo tanto se infiltran y van a recargar la Gran Cuenca de la Pampa del Tamarugal. En el altiplano, allí toda la zona del altiplano es conocida como la quinta zona hidrográfica, con unas condiciones climáticas un tanto diferentes al resto de los pisos ecológicos. Nosotros efectivamente sabemos que aquí ocurren las principales precipitaciones en el altiplano y por lo tanto podemos observar mayor cantidad de aguas superficiales que en los otros territorios. Bastante conocido, ¿no es cierto?, es el sector norte del altiplano, donde está el río Isluga. Hay varios ríos que nacen en el altiplano, pero que la mayoría van a desaguar al Gran Salar, ¿no es cierto?, que está en Bolivia. Y hay algunos ríos, ¿no es cierto?, como estos que están allí, que nacen en el altiplano y luego van a desaguando, ¿no es cierto?, a los salares. Tenemos salares importantes en el altiplano debido a las condiciones, estas elevadas tasas de evaporación, y también debido a las condiciones del terreno, que me permite entonces la formación de estos salares. Además, estos salares pueden presentar vertientes, es decir, aguas que brotan, y esas vertientes de alguna forma forman lagunas permanentes en los salares. También existe un gran glaciar, el glaciar de Tarapacá, que está acá en Cancosa, ¿no?, y obviamente muchos nevados que estarían dando origen, ¿no es cierto?, a que nosotros le llamamos las aguas naturales. Entonces, dentro del altiplano también vamos a distinguir lluvias, estos glaciares, los nevados, los ríos altoandinos, las vertientes y lagunas asociadas a los salares, y también algo muy peculiar en esta zona, que son la actividad geotermal que existe acá. Y se destaca, ¿no es cierto?, Puchutliza como uno de los sectores donde la temperatura que sale de la tierra alcanza prácticamente los 80 grados. Algo que hay que mencionar son los acuíferos. Los acuíferos son bolsones de aguas subterráneas que están bajo la superficie de la tierra y que abundan, ¿no es cierto?, tanto en el altiplano como en la precordillera, en la depresión intermedia. De relevancia, es un recurso, ¿no es cierto?, que ingresa continuamente al continente. Son aguas evaporadas, aguas, ¿no es cierto?, que
son conocidas como niebla. Los eventos de niebla cada vez se hacen más importantes en la región. Antiguamente podíamos observar eventos de niebla solamente en los inviernos. Mencionar, ¿no es cierto?, que los recursos hídricos están administrados por el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección General de Aguas, y ellos, ¿no es cierto?, otorgan lo que nosotros conocemos como los derechos de aprovechamiento de estas aguas. Esa es la forma de administrar las aguas que existen en la región. Además, ¿no es cierto?, del conocimiento ancestral que tienen los pueblos originarios en la región en relación al recurso hídrico. Veamos la cantidad. Vamos a comenzar primeramente con el altiplano. Vamos a ir revisando los conceptos de cantidad de agua, primeramente en el altiplano. En esta gráfica podemos observar, ¿no es cierto?, que a medida que nosotros elevamos en altura, que estamos en el altiplano, se han detectado las mayores precipitaciones en este sector, con un promedio anual que alcanza y bordea los 200 milímetros anuales. A alturas más bajas las precipitaciones son muy, muy escasas, y a nivel del mar, ¿no es cierto?, donde tenemos unas estaciones meteorológicas en el aeropuerto, reportan 0 pluviosidad a nivel del mar. Una fotografía aquí bastante elocuente del altiplano. Esta es el Salar del Huasco. Aquí hay una estación y aquí podemos observar importantes masas de agua en estado gaseoso que están a punto de precipitar y caer sobre la superficie de la Tierra. Algunas de estas aguas se infiltran y forman parte de estos acuíferos. En zonas que son impermeables van a formar lagunas, dependiendo cómo están recargándose estas lagunas, y en épocas grandes, largas épocas de evaporación, estas lagunas entonces se evaporan. Algunas fotografías, ¿no es cierto?, del altiplano. Acá, importante, ¿no es cierto?, está marcando el perfil este que les decía, el perfil fisiográfico de altura. Quisiera indicar, ¿no es cierto?, que estoy mostrando fotografías de este sector. Masas de aguas importantes, pueden ver, ¿no es cierto?, de hermosos paisajes en el altiplano. Sin embargo, la dinámica hídrica es muy peculiar en el altiplano. Acá podemos ver de un mismo sector, ¿no? Este es el Salar Lagunilla. En el año 2010, ¿no es cierto?, en época seca, llueve, en épocas de, sabemos, en diciembre, ¿no es cierto?, prácticamente se inunda el salar, disuelve todas las sales que están acá, y posteriormente, a lo largo del año, vuelve a evaporarse la laguna, y si vuelve a llover, ¿no es cierto?, como lluvias intensas, podemos observar inundación en el salar. Esto obviamente cambia todas las condiciones de que existen allí. Sin embargo, la naturaleza maravillosa se adapta a las condiciones y encontramos una flora y fauna adaptada que ha sido descrita, ¿no es cierto?, con nombre, han sido estudiados por algunos biólogos de la universidad, han sido descritas, y estas cumplen principalmente un rol de alimento forrajero para los animales, ¿no es cierto?, que circulan estos sectores. También hay un conocimiento ancestral de estas plantas que crecen en estos ambientes que ya vamos a ver de una calidad muy buena de agua, y son capaces de generar metabolitos, ¿no es cierto?, que las comunidades indígenas han sabido utilizar y lo siguen utilizando como plantas medicinales. Bien. Estas masas de agua que existen en el altiplano dan origen a lo que nosotros conocemos como las quebradas. Las quebradas, por existir una pendiente, la misma pendiente generan un curso de agua y atraviesan este curso, y algunas de ellas, como le comentaba, la quebrada de Camiña, desagua en el Océano Pacífico,
pero muchas de estas quebradas, como la de Tarapacá, la quebrada de Aroma, la quebrada de Huatacondo, la quebrada de Quisma, por el terreno por el cual circulan, que son ríos, ¿no es cierto?, muy, muy estrechos, muy poco profundos también, pero que llevan un caudal que es medible. Y ese es el caudal entonces en el cual podemos determinar estas cantidades de agua. Acá tenemos entonces datos ya más precisos. La cuenca exorreica, ahí está un concepto preciso en relación a la geología, es aquella, ¿no es cierto?, en que sus aguas salen del continente. Y en ese caso está la quebrada de Camiña, con un caudal aproximadamente de 300 litros por segundo. Recordamos que hay asentamientos humanos importantes y que estos asentamientos humanos desarrollan principalmente actividad agrícola. Los choclos de Camiña, los ajos de Camiña son muy, muy conocidos y muy, muy apetecidos también. Las otras quebradas, la quebrada de Aroma, la quebrada de Tarapacá, la de Juan Morales, Quisma, de Chacarilla también, les comentaba que son cuencas de tipo endorreica y por la forma que tienen estas cuencas, van todas ellas a desaguar a los grandes salares que están acá, el Salar Bellavista, el Salar Sur Viejo, ¿no es cierto? Y aquí ocurre la principal evaporación. El ciclo natural de las aguas en escorrentía, finalmente por las elevadas tasas de evaporación que existen en la depresión central, van generando lo que se conocen como los salares, y van tienen también una dinámica y esta dinámica va creciendo. En el hacia el norte, en la depresión, también lo podemos observar acá en formación el salar de Zapiga. Los caudales están registrados acá con diferentes fuentes para hacer una comparación, y la quebrada de Tarapacá es la que es más caudalosa y es la que estaría aportando, ¿no es cierto?, recargando lo que es la gran cuenca de la Pampa del Tamaruga. Quise mostrarles esta zona está en la precordillera. En la universidad también ha hecho estudios en este sector muy importante, el oasis de Pica, ¿no es cierto?, que también desarrollan su actividad en base a los recursos hídricos. Y en el oasis de Pica, acá podemos observar, ¿no es cierto?, el gran acuífero que estaría marcado acá. Al parecer estaría conectado, ¿no es cierto?, con este otro gran acuífero que estaría en la Pampa del Tamaruga. Y, ¿no es cierto?, estos acuíferos que mantienen las aguas subterráneas, vean acá uno también en el altiplano, son, ¿no es cierto?, administrados por la Dirección General de Agua. El oasis de Pica no tiene aguas superficiales, es decir, posee aguas superficiales en forma de cocha, y estas, ¿no es cierto?, son aguas termales que provienen de lo que nosotros conocemos como un acuífero profundo, que está a 100 metros de profundidad en este sector. Los agricultores obtienen los recursos hídricos principalmente de los acuíferos superficiales para toda su actividad agrícola. Bien, ya llegamos a la depresión intermedia, estamos ya, ¿no es cierto?, acá podemos ver esta fotografía, ya estamos en la depresión intermedia, acá no se pueden observar aguas superficiales, con excepciones, que es en el Salar de Yamara, donde están los puqueos, pero estas quedan fuera de esta región. La superficie de este gran acuífero es de 4.000 kilómetros cuadrados, tiene un volumen almacenado de 27.000 millones de metros cúbicos y abastece en un 90% a la población urbana en Iquique, Alto Hospicio, Pozo también, en Guara, y el resto de la población, la población rural, tiene que surtirse con aguas de APR. Esta cuenca tiene una identidad, una actividad socioeconómica también importante. Los estudios de las cantidades de aguas que están en esta gran cuenca
Lo hizo la JICA en el año 1995 y aseguró el recurso entonces para el desarrollo de la región. Acá podemos observar, ¿no es cierto?, que está delimitado el acuífero y cómo estas que están aquí van quebradas, van recargando. En este momento la cuenca está cerrada, no hay más otorgamientos de derechos de agua, y eso es porque la principal recarga que se genera por las escorrentías, ¿no es cierto?, de las cuencas, son mucho menores que las descargas. Las descargas, ¿no es cierto?, por evaporación, por evapotranspiración, las demandas ambientales de los bosques, ¿no? También hay circulaciones profundas y los derechos de aprovechamientos de agua otorgados, sobre todo a la actividad industrial, que también está generando la posibilidad de una contaminación difusa de estas aguas. Recuerdo entonces que son estas aguas las que son utilizadas para el consumo humano. Las alternativas hídricas, entonces, una posibilidad no estudiada, ¿no?, son los eventos de nieblas que ingresan al continente y que ya se ha demostrado, ¿no es cierto?, que tienen un efecto muy importante en lo que son los ecosistemas de niebla. Para que podamos estudiar en realidad los recursos hídricos, es súper importante, ¿no es cierto?, que existan datos. Y en este sentido, las estaciones meteorológicas, las estaciones fluviométricas, las estaciones piezométricas y las estaciones de calidad de agua son de relevancia. Y en este sentido, la Dirección General de Agua, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, se encarga de esto. Y por supuesto también la Universidad Arturo Prat, que es lo que les voy a comentar en estos minutos que me quedan, en relación a la calidad. Bien, comenzamos entonces a explicar cómo las aguas incorporan sustancias disueltas en ellas, o bien sustancias que no están disueltas y nosotros somos capaces de observarlas. El agua es, por esencia, un reactivo que es capaz, ¿no es cierto?, de reaccionar con ciertas sustancias que están presentes en las rocas madre, en los sedimentos o bien en las rocas cristalinas. Tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, para disolver ciertas sustancias e incorporarlas como sustancias disueltas en el agua. También, cuando el agua atraviesa una atmósfera por efectos de lluvia, incorporan gases, oxígeno, dióxido de carbono, y cuando atraviesan atmósferas con gases con actividad volcánica, obviamente van a incorporar también sustancias como ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Una muestra de agua, si se filtra, el filtrado puede tener ciertas especies, incluyendo biota, y la fase que está disuelta, que es lo que nos preocupamos principalmente, pueden también tener microbiota. Nosotros efectivamente ahora, si pensamos en el coronavirus, en una fase disuelta sí podemos encontrar especies microbiológicas. Pero la que nos vamos a invocar ahora son las especies químicas. La universidad, que forma estudiantes, en el área, la facultad, ¿no es cierto?, que forma estudiantes, nos ha permitido conocer tanto ecosistemas del altiplano, ecosistemas en las quebradas, las aguas subterráneas que están en la pampa del Tamarugal, y también de alguna forma los estuarios, la desembocadura del río Loa, y también hemos estudiado las calidades de aguas de niebla que ingresan a este continente y que desaparecen más o menos a esta altura, dependiendo de la temperatura. ¿Qué estudiamos? Estudiamos el concepto de acidez, de relevancia, el concepto de salinidad, aguas saladas, salobres, dulces, salmueras. Iones mayoritarios son estos iones que usted los va a encontrar en todas las aguas.
y algunos iones conocidos como elementos traza, que están a muy bajas concentraciones, y eso las vamos a encontrar dependiendo, ¿no es cierto?, por dónde circulan estas aguas. Los ríos altoandinos, estos que aparecen, miren esta fotografía, estos que aparecen y desaparecen, efectivamente tienen aguas muy poco mineralizadas. Eso significa que son aguas de muy buena calidad, porque no contienen sustancias. Una, porque atraviesan escasos territorios y que no existe entonces en el altiplano una actividad industrial que pudiese contaminar. Bueno, hemos estudiado las aguas del lado norte, las del sur, pero en general todas estas aguas son de muy buena calidad. Y hemos también demostrado de alguna forma, por los análisis químicos, que estas aguas, sobre todo las aguas lluvias, provienen de la evaporación de la cuenca de Atacama, de la gran cuenca que está en Brasil. Bien, acá por ejemplo, vamos a mostrar calidades de agua de salares. Los salares son muy dinámicos. Las aguas que están allí salen por efectos de presión. Como son muy dulces, generan unos ecosistemas conocidos como bofedales, donde están estas plantas, donde está esta actividad biológica muy importante. Y en el centro de estos salares, ¿no es cierto?, generalmente existen lagunas que cambian de tamaño dependiendo de las condiciones hídricas. Si en esta laguna cae agua directo, esto se expande. Si esta laguna está sometida a intensas evaporaciones, esta laguna desaparece. Acá, fíjense que tenemos una gráfica logarítmica, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, en función del tiempo, y podemos ver, ¿no es cierto?, la salinidad en estas lagunas, y podemos ver una gran oscilación que va a depender mucho, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en el altiplano. Entonces tenemos detectado en el año 2012, en el año 2021, 2001, ¿no es cierto?, eventos importantes. Una de las maravillas, una de las cosas importantes que tienen son los salares también los hemos estudiado las aguas, una cuestión sumamente importante en esta región, que es el arsénico, los hemos estudiado en las aguas, en los sedimentos, cómo pasa las cadenas. Acá ya tengo calidades de aguas de las quebradas. La quebrada de Camiña especialmente contiene aguas de tipo dulce. Sin embargo, las concentraciones de arsénico que están en estas aguas son muy importantes, y también las concentraciones de boro. Sin embargo, la quebrada de Tarapacá no le sucede lo mismo. La quebrada de Tarapacá no contiene concentraciones importantes de arsénico, sí de boro, y hay bastante variabilidad en relación a la salinidad. Podemos encontrar aguas muy dulces y aguas, ¿no es cierto?, también un poco más salobres. Recordamos que estas van recorriendo el terreno. Acá les quería mostrar las aguas de Pica. Son de muy buena calidad las aguas de Pica, sobre todo aquellas que tienen que ver con el acuífero profundo. Las aguas que están un poco más superficiales tienen mayor salinidad, es porque estas están también más expuestas a toda la actividad agrícola que existe allí, siendo entonces, como les decía, estas aguas del acuífero profundo y que dan curso a la cocha, ¿no es cierto?, de muy buena calidad. No existen, no hay un registro, ¿no es cierto?, de elementos metálicos. El cromo, el manganeso, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el aluminio, el mercurio, el plomo, muchos elementos tóxicos, ¿no es cierto?, estudiados en el oasis, y que esto lo hace muy frágil. Y esto, ¿no es cierto?, por la cercanía de las mineras que están allí. Bien. También estudiar acá, poder obtener muestras de aguas subterráneas es muy complejo, no es lo mismo que las aguas superficiales, y a través, ¿no es cierto?, de los proyectos que ha desarrollado la universidad,
Hemos podido estudiar por parte el sector norte, ¿no es cierto?, en Dolores, en Negreiro, en Guara, y en el sector sur de la Gran Pampa del Tamarugal. Tirana, Salar de Pintado, Salar Bellavista, el Salar de Sur Viejo. Fíjense así, aquí, ¿no es cierto?, estamos tratando de tomar muestras de agua, ¿no? Esto es más simple, cuando tenemos un pozo, ¿no? Esto es mucho más simple de poder tener la muestra de agua. ¿Qué ocurre con la calidad de las aguas subterráneas de la Pampa del Tamarugal? Bueno, elevadas temperaturas. Era de esperar, ¿no es cierto?, que las temperaturas alcanzan temperaturas muy, muy altas y con un promedio de prácticamente de 27 grados Celsius. La acidez, todas las aguas son prácticamente alcalinas, existen algunas que se escapan un poco de la alcalinidad, pero esta condición tiene que ver también con la salinidad. En salinidad, estimados oyentes, hay mucha variabilidad. Fíjense que esta es una gráfica logarítmica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces existen una gran variabilidad. Podemos encontrar aguas dulces en el altiplano que nos permiten, ¿no es cierto?, sobrevivir a través del agua, al entregarnos el agua potable, y también podemos ver, ¿no es cierto?, visualizar, aquí hay un punto, unas muestras de agua que son 3 a 4 veces más saladas que el agua de mar. Es decir, son aguas que están muy, muy, muy evaporadas. Bien, en esta misma parte, aquí son las únicas aguas superficiales que hay en la depresión central, y están, ¿no es cierto?, ubicados en el Salar de Yamara, al norte de la región, y a esto se le llaman puquios. Estos puquios también han sido estudiados en función de un ciclo, son registros temporales, y podemos observar en función de la conductividad eléctrica, que es la salinidad, que también existe una variabilidad, es decir, probablemente estos puquios son recargados por bajo tierra, de forma subterránea. El arsénico está muy concentrado también en estas lagunas, es muy, muy peligroso tomar estas aguas, bueno, las van a rechazar de todas maneras. Lo mismo que en las concentraciones de boro. Acá, ¿no es cierto?, pueden evidenciar, ¿no es cierto?, la colección con todo el cuidado que necesita, y también las mediciones que se hacen in situ, en terreno. También quería comentarle que hemos estudiado las aguas de la desembocadura del río Loa, y sabemos, ¿no es cierto?, que al atravesar todo el Salar de Atacama, estas aguas contraen muchas sales, pero un componente muy relevante es el arsénico, y estas aguas están sobrepasando todas las normas. Estas aguas entonces están cargando de arsénico a los océanos. Finalmente, mis estimados, quisiera contarles en relación a la calidad de las aguas de la niebla que ingresan al continente. Hicimos un muestreo en el norte, cerca de Pisagua, en la Caleta Junín, acá también en Iquique, al interior de Iquique, cuando estamos al interior, en Pajonal, en Patache también, y también en Chipana. Muestras de agua con los colectores, ¿no es cierto?, especialmente diseñados. Aquí tenemos donde nosotros colectamos las muestras de agua, todos estos diseñados aquí en la universidad. Aquí una muestra de agua sin filtrar, fíjense todo lo que puede tener las partículas de la atmósfera, y aquí un agua filtrada. Pues bien, acá una de las cuestiones relevantes es que estas aguas son ácidas, tanto las de Junín como de Patache, como las de Chipana y Pajonal, es decir, las aguas del borde que están ingresando al borde costero, estas aguas ingresan en forma ácida. Son dulces todas, pero son ácidas, con excepciones de las que colectamos en Guatalaya, que son al interior, ya al continente, cuando ya ingresan estas aguas, que probablemente todo lo que tenga que ver con la atmósfera que está acá, neutralizan estas aguas ácidas que aquí ingresan. Bien, finalmente decir, ¿no es cierto?, que la Facultad de Ciencias está apoyando, está haciendo, ¿no es cierto?, ciencia local, y eso, ¿no es cierto?, se permite hacer de forma transdisciplinaria,
Y aquí quisiera mostrarles, ¿no es cierto?, cómo la ciencia, la física, con la química, la biología y la geología, poseen transdisciplinaridad y los estudios tienen que ser en forma global. A eso nosotros le llamamos la investigación, el desarrollo y la innovación. Bueno, mis agradecimientos, espero que me hayan entendido, muy agradecida al gobierno regional, bueno, también a la universidad y a todas las comunidades que nos acogen, ¿no es cierto?, y que nos permiten hacer estos muestreos. Agradezco la atención, muy amable en haberme invitado a que entregar este conocimiento. Muchas gracias, doctora Venecia. La verdad es que para nosotros como programa Explora estamos felices de haberla tenido junto a nosotros en este Festival de la Ciencia 2020, con este recorrido que hemos hecho en nuestra gran región de Tarapacá, este recorrido hídrico, por así decirlo. Así que, profesora, muchas felicitaciones y una gran presentación. Tenemos algunas preguntas que resultaron del público. Bueno, si bien lo tomó en la última parte, nos preguntan, y complementando la participación que tuvimos en la mañana, en la jornada de la mañana, de nuestros amigos de Atacama UC, ellos presentaron una actividad sobre los atrapanieblas, ¿ya?, de Alto Patache. Entonces, si bien lo mencionó en su momento al final de su presentación, me gustaría preguntarle, ¿qué piensa usted sobre este método para obtener agua en términos de la calidad y la cantidad que se puede producir y obtener en base a este recurso? Mire, como estamos ya hace bastante tiempo viendo alternativas hídricas y bajo las condiciones, ¿no es cierto?, de cambio climático o de crisis climática, efectivamente los últimos años, sobre todo el último tiempo, los eventos de niebla son cada vez más frecuentes. Y habían estudios de calidad de agua, pero solamente en Patache. Hay una publicación del año 2008 que ya advertía, ¿no es cierto?, que la calidad del agua que ingresaba al continente y que estaba recuperándose en Patache presentaba condiciones de acidez. Bueno, eso quisimos corroborar, pensábamos que tenía que ver una actividad antrópica, como hay bastante actividad en Patache. Algunos asumieron que era debido a eso, pero nos alejamos bastante en tomar muestras, en Junín, casi cerca de Pisagua, y presentó el mismo comportamiento, aguas ácidas. Y revisando toda la bibliografía que existe en relación a la evaporación de las aguas, ¿no es cierto?, naturales y cómo las colectan, efectivamente cuando ocurre un proceso de purificación las aguas, el pH disminuye en forma natural. No es que se esté en un estado de contaminación. Ahora bien, dentro de lo que es la actividad fitoplanctónica en esta región, sabemos, ¿no es cierto?, por las pesqueras en en el sur del Perú y en el norte de Chile, hay una actividad fitoplanctónica que permite la actividad marina. Y esa misma actividad marina genera lo que nosotros conocemos como aminoácidos, que vienen siendo parte de la estructura. Y probablemente esos alfa-aminoácidos, como su nombre lo dice, son sustancias ácidas que podrían de alguna forma estas moléculas de agua que se evaporan, estar atrapando estos aminoácidos y acidificando. Esa es la realidad. Lo pudimos contrastar, ¿no es cierto?, porque tomamos muestras de agua al interior ustedes han visto cuando uno va, ¿no es cierto?, por la carretera, dice, cuidado porque aquí va a haber niebla. Bueno, en ese sector fuimos, que ya no es el borde costero, y ahí las aguas no estaban acidificadas. Entonces, por eso podemos asumir que fue la atmósfera quien las neutralizó. En la universidad se forman ingenieros en biotecnología y una estudiante el año antepasado neutralizó las aguas, las que estaban colectándose en los atrapanieblas, y ella pudo demostrar, ¿no es cierto?, que efectividad en un cierto tipo de cultivo.
claro que es un estudio científico donde se miden las raíces, no se ha probado todavía en forma... ¿Mm? Y bueno, hay industria, está la tecnología actual para el tratamiento de las aguas. Así que es una alternativa cuando no existen suficientes recursos como es en nuestra realidad. Muchas gracias, doctora Venecia. Bueno, tenemos bastantes comentarios. Nos dice la profesora Gladys Rojas. Buenas tardes, qué bien que podamos conocer nuestros recursos naturales. Felicitaciones. También tenemos de Eva Muñoz. Muchas gracias por el recorrido a través de Facebook. Y nuestra directora Valesca Cepeda también aprovecha de mandarle saludos. Nos dice, un abrazo, querida profe Bene. Muchas gracias por su conocimiento e investigación en esta importante actividad, una gran divulgadora científica de nuestra región. Así que saludos a su equipo de la Universidad Arturo Prat. Profesora Venecia, encantado de haberla tenido junto a nosotros. La verdad es que fue una linda presentación y una mirada un tanto distinta para todos quienes nos visualizaron durante la presentación. Una mirada distinta desde el recurso hídrico. Recorrimos toda nuestra extensa región y la verdad es que a través de las palabras de la doctora Venecia pudimos tomar conciencia de la importancia del recurso hídrico tan escaso y tan, por así decirlo, con tanto tratamiento que lo que es el recurso hídrico. Así que, profesora Venecia, muchas gracias por su participación aquí en el Festival de la Ciencia 2020, en este modo online en el cual estamos en este año. Así que nada más que agradecerle por parte del programa Explora y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. ¿Palabras al cierre, profesora? Sí, muy amable, Waldo. Un gran abrazo a la profesora Gladys y a la directora regional del programa Explora. Y muy también agradecida, espero que cualquier consulta pueden también dejé mi correo para poder atender a la comunidad con lo que les quisieran ellos poder explicar. No es un problema. Sí. Muchas gracias, doctora Venecia. Un gran abrazo. Un gran abrazo, obviamente. Chao, chao. Ante cualquier pregunta que haya resultado sobre esta investigación, o si ustedes quieren acercarse a la profesora Venecia, nos pueden consultar a nosotros y nosotros también les daremos toda la información que la doctora Venecia nos ha proporcionado. Así que eso es lo importante aquí del Festival de la Ciencia, siempre seguir generando estos lazos en torno a la ciencia y la tecnología. Agradecemos entonces a la Facultad de Ciencias de la Universidad Arturo Prat Iquique, a través de su académica y decana de la Facultad de Ciencias, la doctora Venecia Herrera, mientras nos despedimos de ella, que nos presentó la actividad Comportamiento de la cantidad y la calidad de aguas naturales aquí en Tarapacá.